Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en una nueva cita con la historia. La economía, como ustedes saben, es importante para explicarnos el desarrollo histórico de un país. Nuestro invitado de hoy es justamente un economista quien tuvo una trascendental importancia en el cambio y transformación que vivió Chile en estos últimos decenios. Dejo con ustedes a nuestro próximo invitado. Pablo Barahona Urzúa nació el 22 de junio de 1935. Realizó sus estudios en el Colegio de los Sagrados Corazones de Alameda y luego ingresó a estudiar Ingeniería Comercial a la Universidad Católica. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios en 2 ocasiones. En 1959 realizó un máster en Economía en la Universidad de Chicago. En el año 64 fue nombrado director de la Escuela de Economía de la Universidad Católica y en el año 68 asumió como director del Centro de Estudios Socioeconómicos. Entre los años 1972 y 1973 participó en la elaboración del ladrillo, que serviría de base para la política económica que implementó el gobierno militar. En el año 1976 fue nombrado presidente del Banco Central y a fines de ese mismo año el general Pinochet lo nombra ministro de Economía, Reconstrucción y Fomento, cargo que ocupó hasta diciembre de 1978. Retorna al gobierno en 1988 como ministro de Minería. Desde la década del 90 y hasta hoy en día, se ha desempeñado como rector de la Universidad Finisterra. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Gusto tenerte aquí. Tú sabes que el CIDOC y la Universidad Finisterra, junto con RTV, están haciendo este programa con la finalidad de rescatar la memoria histórica del Chile reciente. Y tú, obviamente, eres un personaje importante en los últimos 20, 30 años. No quiero poner más para no avejentarte. Pero empecemos con tu vida pública, que parte muy temprano, por allá por el año 57, cuando estabas en la universidad, estudiando economía en la Universidad Católica, y eres elegido como presidente de la FEUC. No solo el 57, sino que después reelegido el 59. ¿Cómo fue ese paso por la universidad y ese cargo? Yo no me siento un personaje, nunca me he sentido ni me sentiré. Pero es cierto que el año 57, siendo yo alumno de tercer año en la Escuela de Economía de la Universidad Católica, y siendo presidente del centro de alumnos de la escuela, mucha gente me pidió que fuera candidato a la Federación de Estudiantes, cosa que hice, cosa que gané, y ese periodo fue muy bonito, muy intenso, conocí mucha gente, tuve una cantidad enorme de anécdotas de ese tiempo, que tal vez vale la pena contar una, creo yo. Obviamente. Hubo en esos días una invasión de marinos argentinos, supongo, al islote Snai. Exactamente. Y en ese entrevero hubo algún muerto, algunos heridos, y se formó una efervescencia importante en la universidad, y la gente en torno mío me dijo, aquí hay que hacer una manifestación pública, cosa que se hizo. Hacía frío en el invierno, yo iba de abrigo, mi papá me había llevado por ahí a la calle San Diego, que estaba, no sé si era Falabella o alguna de estas cosas, me compraba un abrigo nuevo. Entonces salimos unos, no sé, 100, 200 estudiantes, marchando hacia el centro, o sea, hacia Humada, y esta manifestación fue creciendo en cantidad de gente. Se sumaba gente en la Alameda, se sumaba gente en Ahumada, íbamos a llegar a la Plaza de Armas, y decía, pero esto hay que terminarlo en alguna parte, en la Plaza de Armas, tienes que hablar en la Plaza de Armas. ¿Cómo voy a hablar yo en la Plaza de Armas? Es imposible. Bueno, demos la vuelta en la Plaza de Armas y volvemos a la universidad, tal vez hablo. Y así fue, pero esta era de 200 estudiantes, fue una multitud de unos 5.000,
que pasó por la Alameda hacia arriba ya, y ahí seguían gritando, muy fervorosamente, viva Chile y contra Argentina y no sé qué, no sé cuánto. Y alguien me dice, bueno, pero esto hay que terminarlo. Bueno, ¿y cómo lo termino? Súbete arriba de la estatua ahí frente a la universidad de Monseñor, del fundador. Y así lo hice, pero me saqué el abrigo. Y hubo mucha gente que me dijo, sáquese el abrigo. Y había que sacárselo para subir arriba. Subí, hablé, se terminó la manifestación y mi abrigo no apareció nunca más el abrigo. Y así había en ese tiempo este tipo de manifestaciones. Han cambiado los tiempos, obviamente. Tampoco ha habido invasiones al islote y ninguna de esas cosas. Pero son anécdotas de ese tiempo, muy feliz. Pero claro, vamos a ver que a medida que pasa el tiempo esa efervescencia estudiantil va a crecer por lo menos hasta el 73 con claridad y después en el 82 para adelante. Pero ahí en la universidad tú conociste a algunas personas que luego van a tener también, igual que tu, importancia en la historia de Chile reciente. ¿De quién eras compañero? Sí, yo era, por ejemplo, contemporáneo de Rafael Moreno, el senador. Él era el jefe de la democracia cristiana universitaria. ¿Competía contigo? Con él íbamos a enfrentarnos en la elección de esa vez, pero una cuestión estratégica lo hizo no ser candidato y pusieron a un estudiante del pedagógico, que era grande el pedagógico, como candidato y tampoco me ganó. Dicen que también, pero y gente, mucha gente, y compañeros de universidades, en la Católica estaba Sergio de Castro, estaba Ernesto Fontaine, Rolf Lüders, después llegaron otros. Ahora tú estabas en la Escuela de Economía, como hablábamos, de la Católica, y el año 59 vas a ser, no uno de los primeros, pero uno de los primeros grupos, digamos, tercero o cuarto, perdón, que vas a Chicago. ¿Cómo se da esa situación que va a ser tan importante para tu vida futura y para la del país? Bueno, cuando yo entré a la Escuela de Economía y Administración de la Católica, la verdad es que era una escuela con minúscula de administración, contabilidad, cierta gestión y qué sé yo. Y el año 55, 56, sucede algo muy importante para la universidad, para mí, para el país y para mucha gente, creo yo, que es que aparece un grupo de personas, principalmente americanos, que piensan lo siguiente, yo diría que es la raíz del tema. Piensan que los chilenos o guatemaltecos o venezolanos o quien sea son tan inteligentes, tan diligentes, tan aplicados como los suizos, como los escandinavos, como cualquier otro. Lo que pasa es que no tienen guías de conducta. Y en términos económicos esto significa que no tienen incentivos ni castigos. Entonces actúan completamente al azar. Actúan como actuaron sus padres, sus abuelos, qué sé yo. Y en consecuencia no hace tanta falta la ciencia u otras cosas, u otra asistencia técnica, que hace falta gente que ordene, pero no la orden militar o romana, o lo que ordene en el sentido de incentivos y castigos, y que la gente sepa que si hace las cosas bien, de determinada manera, y determinadas cosas le va a ir bien, y si no, le va a ir mal. Y con esa idea dijeron, lo que hay que hacer es una escuela o fortalecerla de la economía y de probablemente otras disciplinas sociales para que haya gente capaz de hacer políticas. Este pensamiento pudo haber sido completamente revolucionario en ese entonces y tenía como, yo diría, la más visible cabeza al profesor Theodor Schulz, que recibió el premio Nobel hace algunos años atrás, que falleció no hace mucho, a muy larga edad, que tuve el gran honor de ser alumno de él
en un curso y que es el creador de la idea del capital humano, que hoy día es un asunto trivial, ¿no es cierto? Completamente todo el mundo sabe qué hace un avión si no tiene piloto, qué hace un campo muy fértil que sea si no tiene gente que sabe sembrarlo. Y hoy día es un lugar común. Antes no lo era. Antes confundíamos nosotros los grandes minerales, los grandes mares, la naturaleza, que puede tener un país muy rico en eso, con la riqueza propiamente tal. Lo que pasa es que faltaba ahí los hombres. Y hay países muy pobres en dotación de recursos, pero sin embargo muy ricos porque tiene personas muy bien disciplinadas. Bueno, esa idea fue la que llegó a Chile el año 54, 55, completamente revolucionaria en tiempos donde estaba la planificación y el cemento y el fierro y en fin, todos los discursos eran de ese orden. Y las ideas de personas estaban fuera de eso. ¿Y llegaste a Chicago? Bueno, llegué a Chicago porque una de las cosas que tenía este convenio, en definitiva firmado por la Católica porque otros no quisieron. La Chile específicamente. En fin, toda esa carga del capitalismo y el monopolio y todo aquello, probablemente le impidió a la Universidad de Chile hacerlo, lo hizo la Universidad Católica, pero no fue egoísta, o sea, se incorporaron para ir a Chicago gente de todas las universidades existentes en ese tiempo y hacían un proceso de selección bastante riguroso. No solo por notas, sino principalmente por un larguísimo, primera vez que yo supe que había exámenes de 6 horas. 6 horas duraba este asunto, éramos como 20 personas, para seleccionar a los 3 o 4 que iban a ir a Chicago. Y en ese grupo fue mucha gente de la Universidad de Chile y de otras partes, y fue de un espectro político bastante amplio también, como se ha demostrado por lo demás. Pero así todo se piensa que los Chicago Boys, que hicieron esta gran transformación económica en Chile, eran como un grupo muy unido y que no habían entre ellos mayores diferencias. Pero por lo que tú me dices, habían gente de distintas ideologías. Mire, en el gobierno militar uno puede pensar que así fue, que no había muchas diferencias entre personas que fueron ministros de aquí, ministros de allá, antes o después, y que se llamaron Chicago Boys, pero la verdad es que no eran todos Chicago, había gente que había estudiado economía moderna, pero en diferentes otras partes. Y dentro de los que fueron a Chicago hay gente que obviamente está y sigue militando en partidos que son distintos partidos políticos, y son algunos izquierdistas, otros centristas y otros derechistas y de todas partes. Lo que pasa es que entienden cómo funciona una economía espontánea, digamos, una economía libre, y qué frutos se pueden tener y qué cosas son las que a veces hay que tener cuidado en hacer, en no hacer. Pensemos cómo han cambiado las cosas. El año 50 se oían voces que decían que la inflación era muy buena para un país. Se oía, así era. Se oían voces de gente ilustrada que decía que la inflación era culpa de los ministros que firmaban los decretos de alza. Usted que historiadora debe haber leído muchas cosas de ese tipo. Hoy día hay un gobierno en Chile, digamos, de centro-izquierda. Hay ministros de Hacienda, ya ha habido varios de centro-izquierda, pero tienen claro que no pueden exagerar el gasto público, que no pueden emitir dinero así a tonta y a loca. Eso es progreso. Lo que en general no se conoce mucho es que las ideas de libre mercado y las ideas que trajiste tú, Sergio de Castro, y muchos otros, por favor, que transmitiste, no fueron bien vistas por lo que llamamos tradicional en Chile. Y te lo pregunto porque tú participaste, creo, a comienzos del 70 o a fines del 69, en la comisión económica de la presidencia, de la candidatura presidencial de Jorge Alessandri. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Fue muy útil porque nosotros en esa época éramos tal vez muy teóricos. Es la primera vez que
a propósito de algún programa, de alguna cosa, aterrizamos en la realidad. Sí que fue un asunto muy útil, trabajamos muy intensamente, pero sí nos dimos cuenta, claro, que la derecha de ese tiempo era un asunto muy extraño, mucho más de una, ¿qué diría yo?, una homogeneidad social, de una tradición de pensar de esa manera, donde las cuestiones económicas eran casi desconocidas, ¿eh? Era un asunto instintivo sobre la propiedad privada, pero había obviamente gente de derecha que eran sumamente estatistas, sumamente socialistas, y qué sé yo. Yo reconozco que en esa vertiente que es de modernismo, no es, y tampoco es solo de Chicago, es un asunto histórico, que hay gente de todas las universidades del mundo prácticamente, que Chile se modernizó en torno de esas ideas. Y en la campaña misma de don Jorge Alessandri en el año 70, nosotros participamos y redactamos muchas partes de programa y tuvimos, yo diría, encontrones fuertes y casi violentos, con los empresarios más connotados de la época. Y ahí se mostró una diferencia de opiniones muy grande. Por ejemplo, para ilustrar, en ese tiempo había una empresa pública que importaba pollos e importaba carne y la distribuía. Había una reglamentación donde no se podía comer carne estos días del mes, la mitad del mes o algo así, y todos los precios de eso estaban fijados. Nosotros fuimos partidarios de decir, aquí la importación de carne debe ser libre. La matanza de carnes debe ser libre, porque ahí estaba prohibido matar vacas o matar reproductores, no sé qué, no sé cuánto. Y la crianza de pollos también, ¿qué problema hay? Bueno, la gente más tradicional era contrario a que se quitaran estas limitaciones. Nosotros éramos partidarios de la tasa de interés libre en la banca, por ejemplo, y lo dijimos ahí. Pero esta tasa de interés libre va a hacer quebrar a todas las empresas, nos dijeron. No va a hacer quebrar a todas las empresas, porque, en fin, una discusión bien larga. Yo diría que, sin pecar de pretencioso ni nada, en este conjunto de ideas, que no son nuestras, obviamente son universales, está la modernización de la derecha chilena. Pero en ese tiempo, el año 70, el propio Jorge Alessandri apoyó todas estas ideas liberalizadoras. No. Yo no sé exactamente, sería difícil decirlo. Él hizo un esfuerzo como candidato por, obviamente, que no se pelearan. Estos jóvenes que estaban aquí trabajando en un programa y que habían hecho, no sé, a lo mejor por primera vez en mucho tiempo, una serie de mamotretos muy largos y enjundiosos, no podían irse, pero tampoco podía decir, bueno, yo voy a pelearme con los empresarios o lo que fuera. Entonces él trató de congeniar y efectivamente antes de la elección hubo una ruptura, y nosotros ni nadie hizo cuestión de eso, pero yo diría un mes y medio, 2 meses antes las relaciones se cortaron. Estaba Pierre Lehmann ahí, Pinto Lagarrigue. Sí, claro. Ellos eran los más representativos de los empresarios que habían ahí. Estas ideas que se van transmitiendo por el grupo heterogéneo de gente que llegó a Chicago, tiene al Mercurio como un medio importante de transmisión. ¿Es así? Fue así. Resultó así, mejor dicho. El Mercurio no publicaba nada en términos económicos, nada. No había ninguna página, Cuerpo B. Cuerpo B es muy reciente. No había Semana Económica. No había ni un editorial con contenido económico. Había comentarios de hechos. Hasta que en una ocasión
invitamos a la Escuela de Economía de la Católica don René Silva Espejo. Estábamos en los Dominicos, ubicados allá arriba. Que entre paréntesis es una experiencia fantástica y bastante alejado del ruido del mundo, así que fue un acontecimiento que el director del Mercurio llegara ahí a escuchar una exposición sobre el panorama económico del momento, algo así fue. Y diría yo fue la primera vez que apareció una más o menos enjundiosa editorial económica en el Mercurio. Quedó tan entusiasmado que él pidió publicar una página. En la primera página, la página 2 de esa primera página fue durante muchos, me parece que eran sábados, la página económica del Mercurio. Que yo diría que sería bueno que alguien tuviera la colección, que a lo mejor en su SIDOC pueden tenerla, sí, claro. Porque es el antecesor de todas las cuestiones económicas que hoy día tienen todos los diarios, y todos lo hacen bien, pero antes, pensemos, no existía. Y el primer redactor ya más o menos oficial de la página económica del Mercurio fueron, a lo mejor me equivoco en la precedencia, Emilio Sanfuentes y Adelio Pipino. Yo también participé un par de veces en eso. Emilio Sanfuentes parece que fue un hombre muy importante en Chile, pero es desconocido. Emilio Sanfuentes es un sociólogo de profesión. Diría que sería un hombre que hoy día estaría en los 60, puedo estar aquí, sí, pero por ahí, o 60 y poco años. Muy inteligente, muy activo, muy líder, que infortunadamente murió en un accidente allá por los años, debe ser por el año 82 o algo así, muy joven. Y estudió él, después de estudiar sociología en la Universidad Católica, estudió economía en Chicago siendo un brillante alumno. Y tuvo una relación muy privilegiada, yo diría, con el Mercurio desde mucho tiempo. Nos hemos saltado, digamos, siguiendo la misma conversación, el periodo de Frei Montalva. ¿Qué hacías tú en ese tiempo y cuál era tu relación con la democracia cristiana? ¿Eras amigo de Rafael Moreno, me decías, en la universidad? No, diría que caramba, no tengo nada contra Rafael Moreno, al contrario, en una ocasión que hablé con él, él fue muy deferente y muy bien, pero no era amigo de él. Lo que pasa es que nos habíamos visto un par de veces en Chicago, porque él estudió economía agraria en la Universidad de Illinois, que queda, no me acuerdo, en un pueblo cerca de Chicago, ¿no? Y estuvo ahí con nosotros un par de veces. Con la democracia cristiana yo no tuve mayores relaciones, y diría yo que nunca me gustó. Lo encontraba, a mi punto de vista, un asunto muy indefinido, en todo sentido, muy cobardote, en todo tipo de pronunciamientos, de actividades que emprendía, ni fu ni fa, todo el tiempo un poco así, y indefinido el tema. Entonces no tuve demasiada amistad, a pesar de que en Chicago y aquí en Chile fue compañero de curso durante los 5 años en la Universidad Católica y después durante 2 años en Chicago de Ricardo French Davis. Más aún, en una ocasión en que unas casitas en que yo vivía, que era casado, Ricardo French Davis fue soltero, avisaron que las demolían. Entonces un profesor, Harberger, me ofreció su casa porque se iba él a la India. En fin, y le dije, muy grande para mí esa casa. Entonces Ricardo French Davis, que vivía en una especie de International House o algo así, mira, ahí hay una pieza y un baño, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo y me ayuda a pagar esta? Y así fue, vivimos 6 meses juntos. Sin embargo, no lo he visto mayormente y un poco por estos términos políticos de desacuerdo, ¿no? ¿Alguien podría decir que esa mirada un tanto crítica a la democracia cristiana se acentúa en ti por todo el tema de la reforma agraria y lo fuerte que fue en lo personal ese problema
durante el gobierno de la Unidad Popular, cuando se produjo el gran incidente en Milagro y la muerte de tu padre? Mira, sin duda sí, pero intelectualmente antes, yo siempre encontré algo sin ninguna base sólida de ninguna clase, este asunto de la reforma agraria. Solo de soñadores que estaban con la idea esta de la propiedad comunitaria, que bueno, era un asunto que lo postulaban los demócratas cristianos, pero como una verdad absoluta, sin haberse probado ni siquiera por unos meses en ninguna parte del mundo. Yo no me atrevo a hacer un asunto que no tiene ninguna experiencia de ninguna clase, pero sin embargo ellos sí. Lo hicieron y perdieron mucho tiempo. El gobierno de Frei pudo haber sido un gran gobierno, si acaso no gasta todas sus energías en este asunto de la democracia cristiana. Otra cosa es no saber lo que significa para alguien el campo, cuando eso ha sido por decenas y centenas de años. Entonces, pensar que eso es como una acción de la bolsa o un mueble de la casa, o siquiera una casa, es no conocer a la gente, por Dios. Si esto es sacar un hijo de la casa para mucha gente. Es cierto que en la agricultura ha habido siempre gente que compra para vender, que si puedo arrendar, arriendo, pero hay otra clase de gente que es rural por naturaleza, siglos de siglos. Tradición. Que tiene otras tradiciones, no la de labriego a patrón, ni siquiera la con la gente que hay ahí. Entonces, eso no lo entendían ni entonces, la herida que hay que va mucho más allá de la cabeza, va eso. Va a lo más profundo de las personas. Si alguien hoy día me dijera, mire, eso fue lo que hubo que hacer, pasar por todo eso, mire la maravilla que tenemos. Pero no fue así, no hay nada. De las cosas buenas quedan huellas, siempre quedan huellas. De la reforma agraria no hay nada, excepto odiosidades. Y un creciente número de personas que reconoce que fue un monstruoso error. Pero don Rafael Moreno ha dicho públicamente que el boom frutícola, por ejemplo, durante el régimen militar tuvo que ver de alguna manera con la reforma agraria. Es decir, que está directamente relacionada. Feliz él con sus sueños, pero es una mentira. Es una mentira del porte de un buque. Dime, en el año 70, bueno, sabemos que el candidato Jorge Alessandri pierde, que gana Allende con una votación estrecha, y comienza un periodo que podríamos llamar, si tú quieres, de transición entre el 4 de noviembre del 70 y el 4 de septiembre y el 4 de noviembre del 70, donde se producen muchas situaciones difíciles. El cambio de un gobierno demócrata cristiano a un gobierno socialista de la Unidad Popular. ¿Cómo veías tú la situación económica y qué rol jugaste en ese periodo? Porque se ha mencionado, don Andrés Saldívar decía el otro día, que tú eras como la relación con él de la candidatura de Alessandri cuando se produjeron estos hechos de transición. Y Vuskovic estaba al otro lado. Fue así. Se creó en ese tiempo, yo no participé mayormente, era en ese tiempo yo como podríamos decir, el jefe del grupo de economistas que trabajaba para don Jorge, para la candidatura. Y probablemente participé, no sé, si en la televisión o en algún foro universitario, y en virtud de eso la gente, a pesar de que había otros importantes que yo en esa materia, pero la gente me identificó un poco con eso. Entonces, cuando se produjo la elección del 70, por un margen de un par de puntos porcentuales. 30.000 votos, 25. Hubo mucha gente preocupada de decir, bueno, la Constitución establece en Chile, establecía en ese tiempo, que es el Congreso el llamado a decidir entre las dos primeras mayorías, y ninguno sacó más del 50% de los votos.
Y hubo interés, y que yo compartía obviamente, en decir, oiga, hay que sujetar esta situación. No puede irse para la casa todo el mundo a decir, ya ganó Allende, nos vamos a la casa, y otros días más allá de la casa. Pero no podía ser. Entonces había que participar, había que estar atento a decir, bueno, aquí la Constitución por algo dice que es el Congreso el llamado a resolver, y el Congreso tiene que resolver lo más libremente que se pueda. Y a mí me pidieron, tal vez sin ser la persona indicada para hacerlo, que fuera al Ministerio de Hacienda a hablar con el ministro de Hacienda, Saldívar, don Andrés Saldívar, porque teníamos que estar informados. Don Jorge podría ser electo presidente de la República, y eso había que mantenerlo vigente, esa posibilidad. Obviamente Allende también tenía el que fue el futuro ministro de Hacienda, Buscovich, y por lo tanto Andrés Saldívar hablaba conmigo y hablaba con Buscovich, y lo debe haber hecho conmigo 2 o 3 veces, con Buscovich eventualmente más a lo mejor. Yo fui muy parco, obviamente, y los periodistas cuando salía para afuera también era sumamente parco. No sé si alguna vez les hablé. A Buscovich lo esperaban unos 50, le tiraban los micrófonos por la nariz, por la boca, por la oreja. Conmigo se iban todos y aparecía alguien todavía, no sé de qué radio, de qué. Así que fui muy parco. Efectivamente en ese tiempo hubo una revolución, llamémoslo así, en los bancos, en todo ese tipo de cosas, inquietud de la gente por comprar dólares y todo eso. A mí alguna vez una persona me llamó a decir, tiene que ser locuaz y elocuente para decir que aquí en Chile está quedando la embarrada. ¿De la democracia cristiana o de tu...? De la democracia cristiana. No lo hice. No lo hice. Y el discurso, el famoso discurso de don Andrés, a tu juicio, mostraba la verdadera realidad que se estaba viviendo? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque hubo un asunto grave aquí. ¿Para qué vamos a dejarnos con cuentos? La gente, y tuvo razón, mucha gente dijo aquí, bueno, esto se terminó, esto va a ser como es Cuba o como es, no sé, Checoslovaquia, como fue en todas partes del mundo, así va a ser aquí. Luego a vender, a ir a comprar los dólares, a sacar la plata del banco, todo ese tipo de cosas. Sucedió, y hubo razones, como lo mostró la historia, de que esa gente tuvo más bien en razón que no en razón, de hacer lo que hizo. De manera que yo creo que Andrés Saldívar contó la verdad de lo que estaba sucediendo. A lo mejor era inapropiado que el ministro de Hacienda contara la verdad, no lo sé. O que incentivara a... o que no sé si tuvo ese propósito o no, pero yo creo que contó una verdad. No alcanzó, no alcanzó a producirse el pánico que eventualmente pudo haberse producido cuando los bancos quebraban o cosas de ese tipo. Y vino el gobierno de Allende. ¿Qué estabas haciendo tú en ese momento? Estabas en Chile. El gobierno de Allende. 70, 73. Sí. Yo era, a ver, durante todo ese periodo yo estuve gerenteando una viña, la viña Santa Carolina. Y estuve como asesor de la presidencia o el directorio de la COPEC. Y estuve haciendo mis clases en la Universidad Católica por lo menos la mitad de ese periodo, en los dominicos. Y estuve, y nada especialmente, en un programa en la radio Minería, con, entre otros, Andrés Saldívar y alguien más. Que estábamos todos, me parece que era todos los viernes a las 7 de la tarde. O algo así. Es decir, pero tenías una actividad política importante. Sí. Yo redactaba un asunto,
una especie de cuaderno mensual o algo así, me recuerdo, sobre todo lo grave que pasaba en materia económica, política y todo eso. Que eso por una parte. Por otra parte, yo le ayudaba a mucha gente a escribir. Recuerdo bien que hubo un discurso muy famoso en el Senado. No voy a contar el senador que lo leyó, pero fue hecho por mí. Y otras cosas de esa índole, y que fueron premonitorias. Yo me acuerdo de haber escrito varias cosas unas cosas que las tomaron incluso publicaciones internacionales. Cuando dije que era más barato comer en Chile unas ostras, en fin, langostas y cosas de ese tipo, que la comida que se le daba a un chancho, porque las primeras estaban controladas de precio y las otras, por ser tan malas, no estaban con control de precio. En fin, yo diría que hubo mucha gente en Chile que comentó en diferentes partes sobre estas barbaridades que estaban haciendo, que al final probaron ser barbaridades. La izquierda en general ha defendido de alguna manera la política económica del gobierno de Allende en la medida que señala que el gran drama que vivió Chile tuvo que ver más bien con la intervención norteamericana. ¿Es una buena explicación histórica? Por favor, por favor. No. Eso es también un abuso completo de la situación. Allende, conscientemente o inconscientemente, y la gente que estuvo con él fueron de una ineptitud absoluta, de una ignorancia absoluta. O bien, hicieron un caos económico prefabricado para aprovecharlo, con elecciones o sin elecciones, en su favor. Fuera de estas dos explicaciones no hay otra. Aquí la probable influencia norteamericana, a lo mejor, pero no, yo no le doy más influencia de un 1% si es que, u otras cosas de esa índole. El, llamemos complot interno, nada, qué sé yo, alguna gente acusó de acumulación forzada, nada. Aquí fue una absoluta ineptitud o el aprovechamiento. Algunos fueron realmente ineptos y otros a lo mejor los aprovecharon, pero no, a mi juicio no puede haber ninguna otra explicación. Allende es reconocidamente como un tipo muy frívolo, el expresidente Allende, muy ignorante. Una vez estuve con él en La Moneda, me miraba muy fijamente y me decía: no habrá otra huelga, después de la huelga del paro de octubre, o algo así. Pensando que yo era poco menos que el cabecilla o organizador y no tenía nada que ver, iba no me acuerdo en qué título. En medio de esta crisis económica de la Unidad Popular, en años fines del 72 y comienzo del 73, un grupo de economistas comienzan a pensar un cambio, si es que pensando que va a haber un cambio de gobierno, un cambio en la política económica. Y todos conocen, digamos, que tú participaste activamente en la conformación de esa nueva política económica que se conoce con el nombre del ladrillo. ¿Cómo fue que se juntaron y que iniciaron este proceso? Ahí mi amigo, de nuevo, Emilio Sanfuentes, con el cual conversábamos mucho y digamos, éramos muy amigos, varios, pero puedo decir que especialmente tal vez. Nos fue a ver un día, estábamos con Sergio de Castro, y nos dice lo siguiente: mire, este asunto no da para más, aquí hay que prepararse, que Allende va a tener que cambiarse de bando, en el sentido de llamar más gente y hacer un gobierno nacional, o simplemente en algún momento este asunto va a haber un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y no hay nada y nadie pensando en qué hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es eso. Y ahí
comenzamos, pero comenzamos a un tranco corto, ¿ah? A un tranco en la medida que haya tiempo. En realidad había tiempo para todo, porque Sí. en ese tiempo. Pero hacía un tranco cansino, hasta que después del paro de octubre del 72, ¿ya? Vuelve Emilio Sanfilippo a decir, no, si tenemos que acelerar la marcha absolutamente. ¿Y por qué? Porque estuvo a punto de producirse un pronunciamiento ahora. Pero consultado que fue, me parece que se refería al almirante Merino, que era el segundo hombre de la Armada, dijo, yo no, mientras no sepa qué hacer. Y la verdad es que si nosotros tomamos el gobierno, yo no veo dónde está, quién sabe aquí en Chile qué hacer. Y eso aceleró la marcha. Ya lo que era una junta los días lunes a las 7, comenzó un asunto mucho más intenso y se parió el ladrillo y ya un mes antes tal vez comenzaron a producirse papeles que se iban a Valparaíso porque era de una urgencia que yo no entendía hasta ese momento muy bien por qué era tanta, pero así fue. ¿Tú te enteraste por algún otro medio que el 11 de septiembre iba a ser el 11 de septiembre? Solamente por la Radio Agricultura, donde había un programa de la Carmen Puelma, de Luciano Vázquez y probablemente algún otro, creo que comentaba Hermógenes Pérez de Arce también. Y la ponía a las 7, porque en realidad todos los días habían unas noticias así, y ahí apareció eso. Y yo me fui de mi casa, que era en la calle Pedro Valdivia con Mar del Plata aproximadamente, a la Radio Minería, que quedaba en Tobalaba con Hernando Aguirre. Y de ahí vi todo el asunto. ¿Por qué te llamaron a formar parte del equipo económico 12 o 13 de septiembre? Sí, a mí me pidió, no me acuerdo muy bien quién, pero alguien del grupo ahí, no sé si Sergio de Castro, Emilio Sanfuente. Don Roberto Kelly, no, quizás, ¿no? No, porque yo prácticamente no lo conocía antes de que me fuera al Ministerio de Economía a mirar, a presentarme para si se ofrecía algo. Era ministro el general González, si no me equivoco. Rolando González, que después fue embajador en Paraguay y que había sido ministro en el gobierno de Allende. Claro. No sé si de Economía también. Sí. Entonces fui como quien dice, a presentarme y me dijo, sí, aquí hay que hacer muchas cosas. Y conversé con él un rato y él se tuvo que ir al edificio Portales. Entonces me dijo, mire, quiero que mire unos papeles ahí en la subsecretaría, porque estábamos hablando del 15, 17, por ahí, de septiembre. En la subsecretaría arriba. Yo tengo que irme ahora, y el subsecretario también, a alguna cosa ya. Ya, pues subí. Vea todo lo que mira. Yo apenas he visto eso, véalo todo. Entonces vi cosas muy sorprendentes. Primero que vi es un alto de 1,20 m, un cuaderno de 1,20 m, que eran los precios fijados en ese tiempo. Todos los precios que uno puede imaginar estaban fijados. Lo que me llamó la atención mayormente fue abrir este cuaderno, que abrirlo, no sé cómo fue posible, en la parte de los hot dogs. Entonces había como 60 precios de hot dog fijados. El hot dog en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Vallenar, en La Serena, en Punta Arenas, qué sé yo. Y para cada uno de los casos había el completo, el especial, el con palta. Bueno, eso existía. Y después veo otra carpeta grande. Existía el estanco automotriz en ese tiempo, donde los precios de los autos estaban fijados. Y el que conseguía un auto, por ejemplo, en 2 millones de pesos, sabía que a la salida de ahí lo podía vender en 10 millones de pesos. Entonces, cartas que habían al ministro y al subsecretario diciéndole la cantidad de razones por las cuales él necesitaba un auto, había de diputados, de alcalde, en fin, todo ese tipo de cosas que yo las vi todas. Era fantástica y había, imagínate si hay un precio de 2 millones de pesos para un auto tipo Peugeot nuevo,
Yo supongo que la cola aquí en Chile sería hoy día de 1 millón de personas. Eso estaba en carta en el ministerio y los que recibían auto era gente, supongo, amigo del ministro, del subsecretario, qué sé yo. Era un verdadero caos. Solo en una mente enferma pudieron haber pensado que una economía podía funcionar así, fijando los precios de los hot dogs y los precios de los autos. ¿Tu relación con los miembros de las Fuerzas Armadas solamente surgió, nació en el 73 o ya tenías algunos vínculos, contactos anteriores? Yo la verdad es que fuera de los soldaditos de plomo no sabía nada. Es decir, no sobre fuiste las Fuerzas golpista. Armadas, ni tampoco supe nunca de nadie de las Fuerzas Armadas. Eran como para la mayor parte de los chilenos no conectados con las Fuerzas Armadas, en las grandes desconocidas. Y para los políticos también. Yo me acuerdo de varias anécdotas de filiación de los generales, que no le daban ni por la tapa, antes de verdad que era absolutamente desconocido. Creo que el primer militar probablemente que yo conocí fue el general González. ¿Y cuándo conociste al general Pinochet y empezaste ya a tomar un rol importante dentro de la política económica del nuevo gobierno? No, yo estuve ahí en el Ministerio de Economía, que me daban algunos encargos, como qué sé yo, el precio, el asunto de la farmacia. De regular. Claro, la farmacia era una farmacia cada 50.000 habitantes y siempre y cuando tuviera un médico farmacéutico, no sé qué, no sé cuánto. O sea, una regulación fantástica. Y otros, los cines. También me tocó ver un asunto de los cines, donde todas las entradas estaban fijadas para la película de primera, de segunda, blanco y negro, asientos con cuero, sin cuero, todo era así. Entonces, de regular fue muy entretenido, porque hay una cantidad enorme de anécdotas sobre el tema ese. El de los cines, me acuerdo hasta hoy, cité a esa oficina del ministerio, una mesa, no sé cuánto, 16, 18 personas, a decirle, bueno, de mañana cobren lo que quieran. ¿Pero cómo van a cobrar lo que quieran? Sí, el precio está libre desde mañana. Pero ¿cómo vamos a cobrar lo mismo? Voces que se hablan por una película recién comprada, que costó no sé cuánto, a una película vieja que van a dar en un cine con bancas ahí que no tienen ni respaldo. Bueno, pues la gente no es tonta, como va a ir a un cine con bancas que no tiene respaldo a ver una película que ha visto 30 veces antes. No va a ir, pues. Salvo que lo conviden o que le den gratis la entrada, y así sucesivamente argumentando. Se fueron muy enojados, confundidos, reclamones. Y al día siguiente veo yo en el diario, para mi sorpresa, una inserción grande, diciendo que la asociación gremial de no sé cuánto de los dueños de cine recomendaba, no sé si recomendaba o exigía, que los precios serían tales. Películas de primera, de segunda, tercera, en colores, butaca, cabida. Bueno, terminó el pobre dirigente de los cines preso por unos días por esto de llamar a la, qué sé yo, a la colusión de precios o lo que fuera. Chile no estaba, o sea, iba caminando sin fijarse lentamente, y los derechistas, como hablábamos antes, los capitalistas, como hablábamos, todo en esta sueño ahí, caminando día a día hacia la horca, hacia un sistema que no los dejaba libres para nada. Pero todos eran igualmente culpables. Dentro del ámbito económico, en un momento dado aparece Jorge Caguas, que parece que va a ser fundamental junto contigo y Sergio de Castro en la transformación global de la economía en Chile. Efectivamente, Jorge Caguas toma la vicepresidencia del Banco Central cuando llega a Chile desde, yo creo que el Fondo Monetario. Jorge Caguas es un tipo extremadamente inteligente, extremadamente culto, muy bueno para relacionarse con la gente, sea gente a la que él mande o gente que esté arriba de él o gente igual, muy organizado. Y llegó
no sé muy bien de dónde, tal vez de Estados Unidos sí, pero del Fondo Monetario, de alguna parte así. Y asumió la vicepresidencia del Banco Central. Era presidente el general Cano. Y ahí vino un periodo muy complicado, en que el precio del cobre bajaba, la tasa de interés subía y la situación se tornaba muy, muy gris. Y obviamente no estaba el equipo de gobierno afiatado como para un terremoto que se venía. Entonces, de alguna manera yo no participé mayormente, pero de alguna manera Caguas tomó el mando, salió de la vicepresidencia del Banco Central hacia el Ministerio de Hacienda a hacerse cargo de la cuestión. Y al poco tiempo se hizo cargo de un programa económico que fue bastante la salvación del gobierno militar y del país. En el terremoto que sí tú estuviste porque eras ministro de Economía, fue en el que provocó la salida del general Gustavo Lee en el año 78. Sí. ¿Tienes algunos antecedentes que hayas vivido en forma personal? ¿Cómo se Sí, generó? yo recuerdo que, bueno, era más o menos visible ciertos encontrones entre el general Lee y el general Pinochet. No me atrevería a esa altura a decir si había alguien más involucrado en el tema, pero era un modo de pensar un poco distinto. ¿Económico? Económico. General Lee, me acuerdo que me llamó una vez, me dijo que teníamos que regular la LAN, que la LAN era de él, un poco así, pero la LAN estaba perdiendo plata, en fin, todas estas cosas. Así que había choque, pero no era ese, me parece a mí, la razón de la discrepancia con el general Pinochet, sino que eran celos de figuración y de poder más bien. Y alguna discrepancia, yo diría que la clase política más tradicional estaba cerca del general Lee. No sé, recuerdo así, su propio hermano, que era un político radical, después fue nacional, y otros que estaban cercanos a él. Yo lo que recuerdo haber visto que esto estaba poniéndose castaño oscuro, una pelea que era casi pública ya, y fui citado a un consejo de gabinete de solo los ministros, con Sergio Fernández y la Mónica Madariaga, Sergio de Castro, en fin, Hernán Cubillo, estoy casi seguro. No. En fin, esos, y nos explican que la situación está imposible ya y que hay que tomar una decisión y que los ministros deberán firmar una carta o alguna cosa de ese tipo, no sé qué tipo de documento fue, respaldando al presidente Pinochet y pidiéndole al general Lee la renuncia o pidiéndole a Pinochet que le pidiera la renuncia, no sé cómo era, pero era un respaldo ministerial dirigido hacia allá. Yo me acuerdo de haber participado en esa sesión, a decir, cuidado porque la gente está bastante inquieta pensando de para dónde vamos. Entonces hay que decirle, esto es porque nosotros vamos a ir a dictar una constitución, a restablecer la democracia, en fin, todo ese tipo de cosas que había sido en alguna medida anunciada en Chacarilla. El 77. El 77. Claro. Entonces, bueno, ahí se acordó, había un asunto relacionado con la Contraloría en ese momento y todo. Y de eso es lo que yo me acuerdo solamente. Hay una gran crisis el año 82-83 que está relacionado obviamente con todo tu tema. Tú habías sido presidente también del Banco Central, de nuevo ministro de Economía. ¿Qué pasó con la fijación del dólar y después su liberalización? ¿Hay como posiciones frente a esa política que se siguió? Sí. Yo estaba afuera, obviamente, en ese momento. Escuché buenas razones. No fuera de Chile, fuera del fuera gobierno. Del gobierno. Exacto. Fuera del gobierno. Escuché buenas razones para haber
fijado el tipo de cambio en el momento. Y era la escalada que había, reajuste de dólar, reajuste de precios, reajuste de dólar, reajuste de precios, que había que hacer girar la economía en torno de un pivote que era el tipo de cambio fijo. Buenas razones académicas. Y así lo hicieron, con muy mala suerte porque el dólar fue revalorizándose en el mundo, y la economía comenzó a debilitarse, lo que es equivalente a un tipo de cambio que iba bajando. Entonces comenzaron los problemas con las exportaciones, esto y lo demás allá, hasta que se produjo la crisis. Yo defendí muy fuertemente el tipo de cambio fijo, una vez fijado, porque en unos escritos que publicaba en La Segunda durante 7 años más o menos, ahí está todo el tema. Una vez fijado, y fui contrario absolutamente a la devaluación que vino después, porque se sabe lo que pasa después, que la gente se acostumbró a endeudarse en dólares, andaban persiguiendo a las personas para decir, oye, aquí cómprese la casa, aquí tiene dólares, yo le presto UF no, ni plata tampoco, pero dólares, todo lo que quiera. Todo el mundo, aún la gente que no ha conocido otro suelo que Chile, que no se subió nunca en un avión, estaba endeudado en dólares. Los bancos tenían pésimos deudores en dólares, que no ha visto nunca un dólar, que debía dólares. Entonces, la devaluación era la hecatombe que fue. Fue un error. Eso se repite en Argentina, nada más que aquí dura 3 años, 2 años, 3 años. En Argentina dura 11. Por lo tanto, la explosión aquí en Chile fue más chica que la explosión argentina. Pero aquí todos los bancos cambiaron de dueño, todas las grandes empresas cambiaron de dueño y una cantidad enorme de personas quebró. Y hubo que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora, en alguna ocasión, después son todos generales, como se dice, después en la universidad me pidieron una charla sobre este tema y yo terminé diciendo, mire, hay un consejo que yo le voy a dar a mis hijos y a mis nietos mientras pueda, es que no fijen nunca el tipo de cambio. Ya. Y hay un consejo que yo le voy a dar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y a mis chosnos, que si alguna vez por alguna grave dificultad fijaron el tipo de cambio, no lo aflojen nunca más. Y eso es, yo creo, una lección que las razones teóricas, económicas, a veces no pesan. Lo que importa es a dónde inducen esas razones a la gente. Y le inducen a cosas bárbaras, como esto de que un tipo que gana 100.000 pesos al mes y ha ganado 100.000 pesos al mes durante 30 años, tiene una deuda en dólares. Eso antinatura. ¿Por qué crees tú que el general Pinochet cambió al ministro y puso a Luis Escobar Cerda, que justamente tenía en su mente otra política económica? ¿O distinta? Yo creo que no hubo ahí razones de fondo. Hubo un cabreamiento que lo palpó el general Pinochet. Tal como sucede con todos los gobiernos del mundo, por buenos, regulares o malos que sean, llega un momento que la gente dice, no, ¿sabe qué más? Otro, hasta aquí. Y eso le va a pasar aún al gobierno que tenga un 7 en todos los aspectos. Simplemente alguna gente que vota se cansa. El general Pinochet, que es un tipo muy perspicaz, captó eso. Y obviamente sacó a las cabezas más visibles y puso a otras personas. Él mismo lo reconoce que fue una especie de dribbling, porque al cabo de un tiempo, tranquilizado el ambiente, mucha gente le dijo a él, oiga, si aquí no están construyendo nada, al contrario, están expropiando lo que quedó más o menos en pie, y hizo cambio en la dirección contraria de nuevo. Yo creo que eso fue.
Pablo, me están avisando que el tiempo se nos ha acabado. Estábamos Vaya, tan interesante y estábamos comenzando, pero habrá obviamente otra oportunidad. 1.000.000 de gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ti por la oportunidad de venir a contar algunas cosas.